el tema que toca ahora es diabetes gestacional. El equipo está integrado por mi compañero Eliot Alejandro Hernández Angelino y su servidora Eliud Ramírez Romero. Si llega a fallar, si no me escucho o se escucha cortado, por favor me avisan. Bueno, nosotros vamos a iniciar dando objetivos. Estos los tomamos también de la GPC y consideramos que pues realmente es lo más importante que debemos conocer acerca de la diabetes en el embarazo. Bueno, debemos identificar las bases para el diagnóstico de la diabetes gestacional. Debemos aprender a aplicar un control prenatal que disminuya el riesgo de complicaciones maternas y fetales. Determinar con base en la evidencia científica un tratamiento multidisciplinario e individualizado que permita un control glucémico adecuado. Ahí debemos fomentar el consejo preconcepcional en la paciente con diabetes. Ok, bueno, vamos a empezar con la definición. Estas definiciones las sacamos de la guía práctica clínica, que a su vez toma las definiciones de la ADA. Y pues bueno, tenemos que la diabetes gestacional es un padecimiento caracterizado por la intolerancia a los carbohidratos, con diversos grados de severidad que se reconocen por primera vez durante el embarazo y que puede o no resolverse después de este. Esta es la definición más actual. Y en cuanto a la diabetes pregestacional, hablamos de pacientes con diagnóstico previo pues, de la dicha patología que se embarazan o se diagnostican durante el primer trimestre. Ok, bueno, vamos a hablar acerca de la magnitud y la trascendencia. Vamos a tener que, según la ADA, la prevalencia o incidencia de la diabetes gestacional cada vez aumenta más, al igual que la de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. A nivel mundial, se presenta en un 7% de todos los embarazos, lo que nos da como resultado 200,000 casos anuales. Ahora bien, en México, la prevalencia de la diabetes gestacional se reporta entre el 8.7% al 17%. Y bueno, este índice puede aumentar si se pertenece al grupo étnico de alto riesgo, que pues presentan mayor porcentaje de diabetes gestacional. En cuanto a la prevalencia mundial, encontramos que en el norte de Europa varía de 0.6% en Holanda a 6.3% en Italia. Y bueno, en Estados Unidos se estima en un 7% y en Asia de un 3.5 a un 7.3%. Y bueno, según las actualizaciones de los criterios de la APO, que es el Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome, para diabetes gestacional, el rango se podría situar entre 9 a 26% con una elevación. Y bueno, más del 90% de los casos de complicaciones de embarazo se deben a la diabetes gestacional precisamente. La que sigue, por favor. Bueno, pues en cuanto a la etiología vamos a encontrar que no se puede definir una causa específica o como consecuencia de causas específicas. Más bien es el resultado de la suma de varios factores desencadenantes que se originan como parte de los cambios fisiológicos del embarazo y además de la predisposición genético-metabólica que presente la gestante. Y bueno, la insulina, bueno, como parte de la etiología a mencionar, se maneja que la insulina aumenta para incrementar las reservas de energía, las cuales a veces no se producen, lo cual puede originar una diabetes durante el embarazo. Ok, como les mencionaba, dentro de la etiología no hay una cosa en específico o un mecanismo específico, sino que es la suma de varios factores de riesgo, como por ejemplo está ser mayor de 25 a 30 años. La ADA maneja como edad de riesgo los 25 años y la GPC nos maneja a los 30 años. Y en cuanto al IMC, igualmente la ADA lo maneja como mayor a 25 y la GPC lo toma a partir de 30. Claro que tener familiares de primer grado con diabetes mellitus, en especial el tipo 2, más adelante les voy a explicar, se presentan más afecciones cuando es por diabetes mellitus tipo 2 que por diabetes tipo 1. Bueno, tener hipertensión crónica, también el síndrome de ovario poliquístico es uno de los factores de riesgo, la multiparidad. Los siguientes son factores previos. Multiparidad, la diabetes mellitus gestacional previa,
el polidrapnio es previo, la macrosomía fetal previa, óbito y abortos de repetición. Todos estos sumados pueden desencadenar, claro, no todos, o sea, no tienen que ser a fuerza todos, pero algunos, bueno, teniendo de estos factores, pueden predisponer a tener diabetes gestacional. La que sigue, por favor. Ok, bueno, hablando de las modificaciones metabólicas durante el embarazo, vamos a encontrar que la glucosa, pues todos sabemos que es la principal fuente energética fetal y esta es transportada por mecanismo de difusión facilitada. Los niveles glicémicos del feto varían en función directa a los niveles pues, de la madre. Y bueno, desde la concepción se inicia el aumento de la utilización de glucosa por parte del feto, alcanzando los 6 miligramos por kilogramo por minuto al final de la gestación. En cuanto a los aminoácidos, pues vamos a encontrar que son transportados activamente para permitir la síntesis proteica adecuada, la cual pues es esencial para el crecimiento fetal. Y bueno, durante el segundo trimestre aumentan un 15%, llegando al tercer trimestre a un 25%. Bueno, y en cuanto a los lípidos, estos pues sabemos que pasan a través de la placenta como ácidos grasos libres y como cuerpos cetónicos de acuerdo a los niveles plasmáticos de la madre. Durante el primer trimestre del embarazo hay un aumento de los ácidos grasos libres y sobre todo pues de los cuerpos cetónicos cuando se presenta un ayuno. Y para el segundo y tercer trimestre el aumento de los ácidos grasos libres pues está relacionado con la insulinoresistencia. También hablamos de una condición diabetogénica para la madre que se produce durante los periodos postprandiales. Y bueno, también cabe recalcar que va a haber un aumento progresivo de hormonas y citoquinas producidas por la placenta, lo que van a hacer una acción diabetogénica leve. Por ejemplo, va a haber un aumento del cortisol libre debido a los estrógenos, un aumento de la glicemia por progesterona, aumento de la insulinemia tanto por prolactina como por cortisol. La que sigue, por favor. Ok, ¿logran escucharme bien? Sí, sí te escucho. Compañero. Ah, perfecto. Bueno, como ya lo había mencionado mi compañera Eliud, no existe como tal una etiología en el cual sea totalmente definida para la diabetes gestacional. Sin embargo, algunos autores mencionan una parte de la fisiología. Se debe considerar que el embarazo normal como tal ya se considera un estado diabetogénico o de resistencia progresiva al efecto de la insulina debido a los cambios en el patrón que existe en la secreción de esta y igualmente a las modificaciones en la sensibilidad de la acción de la insulina. Eh, a pesar de que en los primeros meses de la embarazada como tal va a presentar un estado anabólico de su metabolismo, el cual se va a caracterizar con un mayor almacenamiento de grasa materna, disminución en la concentración de los ácidos grasos libres y una significativa disminución en las necesidades de la insulina. Bueno, este descenso se debe a que va a haber una mayor sensibilidad a la insulina a niveles de los tejidos diana y un decremento en los alimentos disponibles secundario a los síntomas que va a tener la paciente embarazada, como lo es náuseas, actividad fetal y la eliminación de glucosa o secreciones maternas de insulina. Entonces, tenemos que tener presente que el principal mecanismo por lo que se da va a ser una menor sensibilidad a la insulina por parte de la madre. Entonces, debemos de tener esto presente, ya que se van a contrarrestar en condiciones normales aumentando la secreción de la insulina, pero cuando esto no ocurre, no se va a poder vencer esta insulinoresistencia que se va a dar por los defectos en los transportadores GLUT4, que posteriormente lo vamos a observar con más detalle. Entonces, en el primer trimestre se va a elevar la sensibilidad a la insulina, lo que se ha atribuido a mayores concentraciones de estrógenos circulantes, y esto igual nos va a llevar a la sensibilidad de la insulina para que exista la hiperglucemia materna. Ok. Tenemos que uno de los grandes factores
de la madre son algunas hormonas. En este caso, debemos de tener muy presente la hormona lactágeno placentaria y el cortisol materno, ya que son una de las principales hormonas de las cuales se hablan, ya que son diabetogénicas y nos va a llevar a una hiperglucemia. Entonces, nos dice que el lactógeno placentario, primero hay que definirla, que es una hormona que es sintetizada en el sincito trofoblasto, que se va a detectar por primera vez a partir de las 5 a la séptima semana de gestación. Entonces, a partir de esta semana se va a poder observar la elevación de estas hormonas y continúa cediendo sus niveles conforme va avanzando el embarazo, manteniendo una relación constante entre el nivel de la hormona y el peso placentario. Entonces debemos de tener que esta hormona va a llevarnos a un aumento de la resistencia a la insulina, que al mismo tiempo va a ser la elevación de los ácidos grasos libres provenientes de la lipólisis e ineficiente acoplamiento en la actividad del receptor de la insulina y la translocación de los GLUT4 en la superficie celular. Es por eso que el cortisol y la hormona lactógeno placentaria son diabetogénicas y al mostrarse en su semana 5 a las 7 y va a seguir progresando en un máximo, va a llegar a su máxima capacidad en la semana 24 a 28. Es por eso que en la diabetes gestacional debe de tenerse un control en la semana 3 aproximadamente. Sin embargo, la semana más crucial va a ser a partir de la semana 24 a la 28, en donde se va a aumentar paulatinamente la resistencia a la insulina, que alcanza niveles como si fuera un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Se habla que también la progesterona es otra hormona antiinsulínica y esta va a ayudar a este proceso diabetogénico, pero esta ya está la semana 32, eso se va a manifestar posteriormente. Ok, entonces para hacer una recapitulación de lo que había mencionado, tenemos sustancias implicadas en la resistencia a la insulina, que es el lactógeno placentario, que es la hormona como tal que antagoniza la acción de la insulina, induciendo intolerancia materna a la glucosa, a la lipólisis y a la proteólisis. Tenemos los estrógenos, que, bueno, estos tienen una acción competidora con la insulina, al igual que el cortisol, que se caracteriza por su potente acción antiinsulínica y aumenta el metabolismo de algunos hidratos de carbono, y la prolactina, que se relaciona con factores de disminución de la secreción de insulina, además de algunas citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, que en un momento lo mencionaré y vamos a ver cómo es que este tipo de sustancias afectan a la membrana del GLUT4 para que se produzca esta resistencia a la insulina. Ok, entonces en esta diapositiva tenemos como tal el receptor y la célula de que es el GLUT4 para que se exprese el GLUT4 y se pueda hacer la entrada de la glucosa. Entonces debemos de tener conscientes que en el receptor se va a encontrar un sustrato de receptor de la insulina, en el cual nos va a activar al sustrato de receptor de insulina tipo 1, que es el IRS. No sé si pueden observar mi flechita, pero es justo el que estoy señalando, el cual contiene varios sitios de fosforilación a residuos de tirosinasas y que al ser fosforilado, este se va a convertir en sitios de unión y activación de proteínas que contienen dominios como es el fosfatidil inositol 3-sinasa. Entonces, este tipo de, el IRC va a activar a lo que son otros mecanismos que va a ser el fosfatidil inositol 3-sinasa, que es el que estoy marcando aquí, el del lado derecho, y que va a constar con unas subunidades regulatorias que son P87 y la proteína AKT, que eso nos va a estimular la interacción y nos va a llevar a la activación del GLUT4 como tal para que la glucosa pueda entrar. Sin embargo, habíamos mencionado que algunas adiposinas y algunas citocinas, como es el factor de necrosis tumoral alfa, producidas por la placenta y por los adipocitos, son sustancias activas que también contribuyen a la resistencia a la insulina en una embarazada. Entonces, en este lado tenemos las citocinas, en caso especial
el factor de necrosis tumoral alfa, que como tal va a impedir la señal de la sustancia al aumentar la fosforilación de residuos de serina y trionina en el sustrato de receptor 1. Entonces lo que va a hacer, va a como tal fosforilar los residuos y este va a inactivar al IRS y ya no se va a poder dar como tal las otras señalizaciones para activar el GLUT4 y que se dé esta entrada de glucosa. Eh, entonces, se ha comprobado como tal que este factor de necrosis tumoral alfa y las adiponectinas actúan como serina trionina sinasa, que es el inhibidor de el IRS y que nos va a llevar a una mayor degradación y disminuyendo así esta resistencia a la insulina, llevándonos a una diabetes mellitus gestacional. Nos mencionan que este IRS1 o el sustrato de receptor a insulina 1 en una embarazada se ve disminuida de un 30 a un 50%. Es por eso que en una embarazada existen estas alteraciones que nos va a llevar a una resistencia a la insulina y posteriormente a una elevación de la glucosa. Y bueno, este mecanismo se va a regularizar después de 6 semanas de que de la resolución del parto. Ok. Bueno, bueno, ahora vamos a hablar acerca de la parte preconcepcional. Esto es de suma importancia, ya que, o sea, realmente cuando una persona ya tiene antecedentes de diabetes o ya tiene la diabetes, debemos intentar, eh, ¿cómo decirlo? Pues debemos hablar con la paciente y hablarle acerca de todos los riesgos que conlleva el hecho de que pues ella se embarace. Entonces, pues bueno, vamos a encontrar que las pacientes que cursan con diabetes mellitus gestacional pues presentan un mayor riesgo de complicaciones maternas y fetales, de 4 a 10 veces más. Pues aquí ambos van a presentar problemas. Les puse de las más relevantes, la verdad es que son varias complicaciones las que se presentan, pero bueno, decidí ponerles estas y les voy a ir hablando de cada una. Intenté hacerlo de manera resumida para que no me alargue tanto y pues sea entendible. Bueno, voy a empezar a hablarles acerca de que la hiperglicemia materna pues aumenta el riesgo de padecer complicaciones, ya que conduce a una mayor transferencia placentaria de glucosa y pues de otros nutrientes hacia el feto, lo que induce un hiperinsulinismo fetal que a su vez produce un crecimiento fetal acelerado que es asimétrico, ya que en estos bebés vamos a encontrar una cabeza normal, pero con hombros más anchos, diámetros torácicos y abdominales aumentados. Todo esto debido al depósito de grasa. Este, el problema aquí es que la macrosomía y la asimetría del tronco fetal pues se van a asociar con un mayor riesgo de parto operatorio, es decir, se va a tener que inducir más cesáreas. Y bueno, en cuanto a los resultados neonatales adversos, pues pueden presentarse distocias de hombros y sus complicaciones asociadas, que son la lesión del plexo braquial, pues fracturas y depresión neonatal. Bueno, hay en diversos artículos hablan acerca de factores que podemos encontrar nosotros para determinar cuando un bebé va a presentar macrosomía fetal. Por ejemplo, cuando encontramos circunferencia abdominal y longitud del fémur mayores a lo normal, estos se van a tomar como predictores de fetos grandes para la edad gestacional. Y para la macrosomía también encontramos una desproporción de la circunferencia cefálica con la circunferencia abdominal, lo que les mencionaba hace rato acerca del crecimiento somático acelerado asimétrico. Y también tenemos un predictor temprano de macrosomía fetal, como es la hemoglobina glucosilada, a las 18 semanas de embarazo. Y bueno, aquí podemos encontrar que el crecimiento fetal acelerado va a estar determinado dentro de la primera mitad del embarazo, ya que es a las 18 semanas la determinación pues, de esta hemoglobina. Ok. Bueno, eso es en cuanto a la macrosomía. Ahora bien, estos bebés pueden presentar afecciones cardíacas
con una frecuencia mayor hasta de 5 veces. La mayor afectación es la miocardiopatía hipertrófica, que pues afecta principalmente el tabique intraventricular, pues por un exceso de insulina, vaya. Y bueno, hablando de la hipoglicemia neonatal, vamos a encontrar que su frecuencia pues es baja, ya que la principal causa de esta complicación está en su mayoría bajo control. Hablamos de la hiperglicemia materna preconcepcional. Hago este énfasis en cuanto a que en su mayoría, porque pues lamentablemente no todas las pacientes llevan un buen control. Y bueno, cuando hablamos de hipoglucemia, hablamos de niveles menores de 45 miligramos sobre decilitro. Esto sucede porque los recién nacidos experimentan una rápida caída en la concentración de glucosa en plasma después del parto por hiperplasia de las células beta de los islotes pancreáticos fetales, inducido por la hiperglucemia materna crónica. Ahora bien, en cuanto al distrés respiratorio, vamos a encontrar que su frecuencia ha disminuido, pues debido al buen manejo metabólico que se ha logrado durante la gestación, en especial durante las semanas 34 y 36, que es cuando se inicia la formación del surfactante pulmonar. Bueno, igual estuve leyendo y en un artículo encontré un estudio experimental que se ha hecho en animales en el cual se ha visto que el cortisol reduce la síntesis de lecitina y que la insulina es antagonista de esta acción. Por lo tanto, la hiperglicemia materna, con la consecuencia de hiperinsulinemia fetal, es el principal responsable del trastorno respiratorio. Y ok, ahora en cuanto al síndrome de insuficiencia respiratoria, ya que hablando también del estrés respiratorio, de hecho tiene más que ver con la edad gestacional, más que propiamente con la diabetes pues gestacional, ¿no? En cuanto a la hipocalcemia, vamos a encontrar una sérica total de calcio de 28 miligramos sobre decilitro sin causa realmente explicada, pero encontré unas teorías acerca de qué es lo que lo podría desencadenar y entre esas está la aberración en la economía del magnesio y el calcio, la asfixia y un parto prematuro. También hablamos de la diabetes mellitus hereditaria, que para presentar diabetes mellitus tipo 1 se va a presentar una prevalencia de 3 a 5% si cualquiera de los dos padres padece esta enfermedad, o de un 40% si ambos padres padecen de diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, en cuanto al fallecimiento fetal, en el Williams mencionaba que casi nunca se puede determinar una causa específica, ya que es un fenómeno relativamente limitado a los embarazos que están complicados por esta diabetes. La cosa es que no se identifican factores comunes como la insuficiencia placentaria o un desprendimiento de placenta o hasta un oligohidramnios. Lo que pasa es que estos fetos suelen ser grandes para la edad gestacional y regularmente mueren antes del parto. Esto se debe a un control glucémico deficiente de la madre durante la gestación. Se ha visto que en estos bebés se encuentran los niveles de ácido láctico muy elevados y un pH disminuido en cuanto a la sangre venosa umbilical. Y bueno, las aberraciones crónicas están mediadas por la hiperglucemia en el transporte de oxígeno y metabólicas fetales. Y bueno, también dentro de las posibles causas que nos pueden llevar a la muerte fetal es la cetoacidosis materna y la insuficiencia placentaria asociada a la preeclampsia severa. Bueno, esto es en cuanto a los efectos sobre el bebé, sobre el producto. Y bueno, hablando acerca de los efectos sobre la madre, vamos a encontrar que la diabetes mellitus nos va a dar un mayor riesgo de hipertensión y complicaciones respiratorias. Y si hablamos de diabetes mellitus tipo 2, nos va a dar un mayor riesgo de hipertensión, de infección y de complicaciones cardíacas o respiratorias. Bueno, en cuanto a la preeclampsia, que es una de las principales afecciones que se presenta en la madre, vamos a encontrar que se desarrolla de 3 a 4 veces más en mujeres con diabetes manifiesta. Y bueno, esto puede estar relacionado con el estrés oxidativo.
Estas mujeres también pueden presentar nefropatía y retinopatía diabética. Realmente, en cuanto a la nefropatía, vamos a encontrar que comienza con concentraciones de microalbúmina de 30 a 300 miligramos en 24 horas, que a su vez se puede manifestar en los 5, ay, se me fue la palabra, en los 5 días de inicio, en los 5 días posteriores al inicio de la diabetes gestacional, y podemos encontrar una macroalbúmina de 300 miligramos en 24 horas. Pues realmente es una afección que se desarrolla solamente en pacientes que están destinados a tener enfermedad renal, pues ya en una etapa terminal. Estos pacientes por lo regular ya presentan problemas renales antes del embarazo. Y pues bueno, en general, en cuanto a la nefropatía, encontramos que el embarazo per se no, no es realmente quien afecta a esta nefropatía. Y en cuanto a la cetoacidosis y las infecciones, también son muy comunes en las madres. La que sigue, por favor. Un minutito. Aquí está la explicación muy detallada que hizo su compañera y su compañero respecto a el retraso en la madurez pulmonar fetal. ¿Se acuerdan que les había comentado que había patologías que aceleraban la madurez pulmonar y otras que la retrasaban? Acá en esta parte queda claro el por qué se retrasa la madurez pulmonar, aun cuando en teoría la semana 32, 34 ya debería de estar presente en embarazos sin patología sistémica. Y la otra, en pacientes, ¿se acuerdan que les dije que en la cardiotocografía, como vigilancia de bienestar fetal, la diabetes y la preeclampsia, sobre todo la severa, no tienen palabra? ¿En qué sentido? En que si yo tengo una paciente y le hago una cardiotocografía y me sale un trazo reactivo, que significa que el feto está respirando bien, que tiene buena reserva respiratoria pulmonar y que, entre comillas, no le va a pasar nada en un lapso de 7 días. A los 7 días se repite otra vez la cardiotocografía y ya dependiendo de resultados se norma conducta. Puede ser que en una diabética y en una preeclámptica severa, por eso les digo, severa es igual a estabilizar e interrumpir el embarazo. Le acabamos de hacer la cardiotocografía, salió trazo reactivo y a las 24 horas o 48 horas se mueren. ¿Por qué? Porque en la preeclampsia severa hubo un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta por elevación súbita de la presión, porque en la diabética hubo hiperglicemia materna, hiperglicemia fetal, va al tratamiento hipoglicemiante, hipoglicemia materna, hipoglicemia fetal. Si la paciente no tomó alimento, muerte fetal. Esa sería, en resumen, lo que tenemos que cuidar, ¿sale? Yo creo que continuamos mañana, muchachos. Me da mucho gusto que cada vez la calidad de la presentación se ve el esfuerzo